Hola a todos, bienvenidos queridos amigos, queridos hermanos, para compartir un momento de la palabra del Señor. Estamos terminando este tomo del alimento diario, Herederos de Dios. La semana número 4 vamos a ver en esta oportunidad. El título de la semana es El Hijo Heredero de todas las cosas. Vamos a tomar lectura en el libro de Hebreos, capítulo 1, desde el versículo 1 al 4 para así dar comienzo al compartir. Vamos a tocar algunos puntos referentes en la semana y otros puntos que ya habíamos visto en otra oportunidad, tal vez los pasemos de largo, ¿no es cierto? El día lunes el título, Los granos de arenas detienen las olas del mar. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gracias al Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en estos postreros tiempos, nos habla a través del Hijo, el cual es la palabra misma de Dios. Este Señor Jesús nos habla por la palabra y por medio de la palabra sustenta todas las cosas. Nosotros tuvimos una experiencia en el inicio de esta pandemia con una palabra profética que nos llegó referente a esto y podemos dar testimonio que Dios nos habla, Dios nos afirma, Dios nos enfoca, Dios nos encamina por sobre todas las cosas con gozo, alegría, paz y sabiendo qué hacer, ¿no es cierto? Es tan poderosa la palabra porque ciertamente sustenta todo y voy a contar esto como testimonio. Cuando comenzó esta pandemia nosotros veíamos esto con gran sorpresa porque era un contagio que se expandía y la gente no lo entendía, no sabían dar respuesta a cómo actuar ante esto, ¿no es cierto? Y en ese momento en la palabra se estuvo compartiendo de la fuerza del agua, de la fuerza de las ondas del mar específicamente. Y que es muy difícil las construcciones. Nuestro apóstol, el hermano Pedro Odón, él es ingeniero en construcciones, ingeniero civil, él nos explicaba lo difícil que es construir en el medio del mar con las fuerzas de las corrientes oceánicas, la fuerza de la corriente del mar. Y estas fuerzas del mar, Dios le puso límite. Dios dice en su palabra: yo establecí mi decreto, hasta aquí llegarás y no pasarás. Vamos a tomar lectura en el libro de Job, capítulo 38, versículo 10 y 11 dice: y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Nosotros, por medio de la palabra, fuimos alumbrados que esta fuerte potencia de las olas del mar, que es difícil detenerlas, a tal punto de que si comparamos el agua de los océanos con la tierra, el agua de los océanos ocupa un 70% aproximadamente contra un 30% de la tierra. Y ciertamente Dios le puso un alto a la fuerza de estas olas. Y dije, dice el versículo 11, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Cuando se manifestó la pandemia, nosotros necesitamos una palabra de cómo actuar. Entonces fuimos iluminados por medio de esta palabra y de Jeremías capítulo 5, versículo 22. Vamos a tomar lectura. Dice: a mí no me temeréis, dice Dios, dice el Señor. No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no
quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Qué maravillosa esta palabra. Dice que puse arena por término al mar. Y ahí este hermano, el apóstol Pedro, nos explicó que las arenas del mar, todas juntas, detienen la fuerza de la ola. Es increíble, la fuerza y la bravura del mar son detenidas por las pequeñas arenas, todas juntas, ahí en la playa, en la costa, dándole término, deteniendo la fuerza del mar. Esto nos iluminó, la palabra nos iluminó, comparándonos nosotros con esta pequeña arena. Esta pequeña arena que puede detener la fuerza del mar. Y en ese momento fuimos alumbrados por la palabra del Señor a unirnos en oración y hacer una cadena de oración. Todas las iglesias en toda América, unirnos para orar contra esta pandemia que se levantaba. Primero una pandemia sanitaria y después también con respecto a la economía global, una depresión económica, una escasez también que se levantaba detrás de esta ola sanitaria, de este contagio con respecto al coronavirus. Gracias al Señor tuvimos una experiencia que nos renovó, nos afirmó, nos hizo actuar, y de eso se trata. La palabra de Dios sustenta todas las cosas. Nosotros como hijos de Dios somos sustentados por la palabra de Dios. Nosotros como hijos de Dios somos puestos en pie por la palabra de Dios y nos lleva a actuar a favor de la voluntad de Dios, del propósito de Dios y principalmente también para ir en contra del enemigo. Nosotros como hijos de Dios también somos un ejército que podemos fortalecernos en el Señor, y en un ejemplo maravilloso vamos a leer en Efesios capítulo 6. En Efesios capítulo 6, desde el versículo 12 leemos el 12 y el 13. Porque no tenemos luchas contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, acá viene la palabra que ilumina, la palabra que encamina, la palabra que dice qué hacer, cómo actuar. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Este estar firme es una consecuencia de tomar toda la armadura de Dios. Tomar toda la armadura de Dios en este caso se refiere a que nosotros seamos uno con el cuerpo, que seamos uno con la iglesia, que no estemos aislados, que no vivamos una vida aislada, independiente. El secreto de ponerse toda la armadura de Dios para así poder estar firme es ser uno con la iglesia, uno con los hermanos. Por eso es que nosotros necesitamos de esta palabra que sustenta todas las cosas. Por un lado, la palabra tiene dos aspectos, ¿no es cierto? El aspecto fundamental y el aspecto profético actual que nos lleva a cómo actuar en el momento. Cuando nosotros recibimos esta palabra frente a la pandemia, frente a algo que desconocíamos y que nos estaba afectando tremendamente, recibimos esta palabra: unámonos en oración, como la arena del mar que detiene la fuerza, como la arena que está a la orilla del mar, que detiene la fuerza de las ondas del mar, todo el poder de las olas y de la fuerza del mar. Esto fue una experiencia maravillosa para nosotros y hemos comprobado que hoy podemos estar firmes, teniendo un amén para la palabra de Dios, siendo uno con los hermanos, con la iglesia, no viviendo aislado, no quedando aislado, sino juntarnos con los hermanos. Leemos el versículo 17 y 18 donde habla específicamente de la oración. El versículo 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por un lado comenzamos leyendo que el Señor sustenta todas las cosas con su palabra.
Estamos compartiendo que por medio de esta palabra, en el aspecto profético que nos afirma, que nos encamina, que nos direcciona, cómo actuar en el día a día, en el momento actual. Así también esta palabra es la espada, dice acá, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y tomarla, el versículo 18 comienza diciendo orando, tomar la palabra con oración. Esto es algo maravilloso que podemos experimentar en nuestra vida y que nos va a llevar a poder actuar. Eso es importante. No ser una iglesia pasiva, que solo vivimos para nosotros mismos, para cumplir con mi trabajo, cumplir con mi familia, cumplir con mi vida nada más. Pero con respecto al Señor, con respecto a la iglesia, Dios necesita que sus hijos actúen. Y es la palabra y la oración que nos encamina a poder actuar. Repito el versículo 17, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gracias al Señor que hoy nosotros podemos actuar, reconociendo lo que somos. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos la iglesia, somos hombres que formamos la iglesia, el cuerpo de Cristo, y como hombres somos débiles, frágiles, mortales, tenemos poca fuerza. Leemos Apocalipsis capítulo 3. Ahí habla la palabra lo que somos. En Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 7 y 8 vamos a leer, este es el mensaje a la iglesia en Filadelfia. La iglesia en Filadelfia es una iglesia que tiene una posición delante del Señor de tener actos fieles. Es una iglesia fiel. El versículo 7 dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Versículo 8, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, se da cuenta, mi hermano, nosotros podemos ser fieles ante Dios, podemos actuar, podemos estar firmes, podemos tener una obra para Dios, pero nunca nos olvidemos que nosotros tenemos poca fuerza. Nosotros en nosotros mismos tenemos poca fuerza y aislado tenemos prácticamente ninguna. Nosotros necesitamos estar unidos, que la iglesia se una, ser uno con la iglesia, ser uno con los hermanos, para así ponernos toda la armadura de Dios y poder actuar en contra de lo que no sabemos, de lo que no conocemos, pero que por medio de la palabra de Dios y actuando por la palabra de Dios, podemos experimentar esta puerta abierta que nadie puede cerrar, que el Señor puso para todos nosotros. Terminamos la lectura leyendo el versículo 9 y 10. Dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Mire cómo esta palabra queda pero perfecta para lo que estamos viviendo en este tiempo. Ciertamente se presentaron una hora de prueba para todos nosotros, para todos los que vivimos en la tierra. Mas el Señor es quien nos va a guardar, el Señor es quien nos va a proteger. El Señor está con sus escogidos, Él ciertamente nunca nos va a dejar. El día martes el título decía, Jesús como nuestro sumo sacerdote. Nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesús. ¿Y cuáles son las características de este sumo sacerdote? Leemos en el libro de Hebreos capítulo 5, el versículo 1, ahí tenemos una característica. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Acá tenemos una característica de este sumo sacerdote que es Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro sumo sacerdote. Él
fue puesto a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Esto es algo maravilloso. Nos alumbra, nos ilumina y nos da valor, nos da confianza. El versículo 2 encontramos otra característica. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Con respecto a la primera parte, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Mire, hermanos, si no tenemos que reconocer que nosotros tenemos poca fuerza. Mire, querido amigo, si no podemos reconocer como cristianos, no aceptar ese engaño de cristianos Superman, que todo lo puede. No, eso es mentira. Nosotros tenemos poca fuerza, somos débiles, somos frágiles, pero tenemos un sumo sacerdote que puede mostrarse paciente con los ignorantes y con los perdidos. Muchas veces nosotros tenemos la experiencia a diario de estar en ignorancia, de estar perdidos, extraviados con respecto a una situación, con respecto a algo que nos afecte sentimentalmente, en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad, y no sabemos qué hacer. Estamos en una situación desesperada y nos damos cuenta que nosotros mismos no tenemos nada. Pero tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros y que se muestra paciente con nosotros. Él siempre está dispuesto para reconocer nuestras debilidades, porque cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él mismo estuvo rodeado de debilidad. Leemos también en Hebreos, capítulo 4, versículo 15 y 16, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy nosotros, porque tenemos al Señor Jesús como nuestro sumo sacerdote, podemos acercarnos confiadamente a Él. Y cuando nos acercamos confiadamente a nuestro Señor Jesús, que es nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor, nuestro capitán de salvación, nos estamos acercando al mismo trono de Dios, al trono de la gracia. ¿Sabe qué quiere decir esto, querido hermano, querido amigo? La gracia es todas las cosas positivas que pasan en nuestras vidas, es por la gracia de Dios. ¡Aleluya! Nosotros podemos acercarnos confiadamente al Señor y a la vez nos estamos acercando al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Misericordia es recibir lo que no nos merecemos y hallar gracia para el oportuno socorro. Hallar la salvación, hallar el camino, hallar el lugar para avanzar y proseguir teniendo gozo, paz y alegría en nuestras vidas. Vamos a avanzar. Muy hermoso con respecto al sumo sacerdote, que Él ciertamente nunca desiste de nosotros. Él nunca nos rechaza. Nunca vamos a ser rechazados por Dios por la fe en nuestro Señor Jesucristo. La expresión misma de Dios. Nosotros habíamos leído el día jueves, el día viernes, la perfecta y eterna obra de redención. Más, quiero compartir un poquito del día sábado. El día sábado decía la imagen, el primogénito y la cabeza. Ahí tenemos unos puntos muy importantes que tocar en el libro de Colosenses. En el libro de Colosenses nos habla de que nosotros, los hijos de Dios, los que hemos sido escogidos por Dios, hemos sido trasladados al reino del amado Hijo de Dios, al reino de nuestro Señor Jesucristo. Leemos en el capítulo 1, versículo 13, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¡Aleluya! Hoy nosotros estamos en el reino del Hijo de Dios que venció a Satanás, que venció la muerte, que venció al pecado, que es la justicia de Dios. Hoy nosotros somos justicia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nosotros somos justicia de Dios en Él. ¡Aleluya! Gracias al Señor. ¿De qué se trata el reino de amado Hijo? Es con respecto a que el mismo Señor pagó el precio. El mismo Señor
Él es la cabeza. Todo esto nos mostró este día sábado. Él es la cabeza. Y por medio de Cristo, Dios está encabezando todas las cosas. Por medio de Cristo nosotros somos encabezados como la iglesia. Él es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo. Leemos un poquito más acá en Colosenses para ver el título del día sábado, la imagen, el primogénito y la cabeza. Capítulo 1, ahí mismo, versículo 15 y 17 y 18. Leemos el 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahí está. Jesús es el primogénito. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esta palabra subsisten en el original es sunistao, que quiere decir unir todas las partes. Nosotros hoy, por medio de Cristo, estamos siendo unidos, estamos siendo unificados para que no perdamos nada. Para que no perdamos nada de nuestra vida, nada de nuestra heredad, nada de nuestro proyecto de vida, de nuestra casa, de lo que nos depara el futuro. Nosotros estamos siendo unidos en Cristo Jesús. Leemos el versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Se da cuenta, en este versículo habla que Él es la cabeza y también es el primogénito de entre los muertos. Gracias al Señor, porque Él fue el primero como hombre que resucitó de los muertos, venciendo a Satanás. Porque en Él no se encontró pecado, entonces la muerte no lo pudo retener, el Padre lo resucitó. Más vamos a leer en Efesios, capítulo 1, versículos 9 y 10. Este es una parte central donde entendemos que el Señor quiere encabezar todas las cosas por medio de Cristo Jesús. Nosotros debemos aceptar ser encabezados por el Señor. Debemos aceptar ser cristianos que practiquen la palabra de Dios. Cristianos que practiquen invocar el nombre de Jesús para así ser encabezados por Él en nuestros pensamientos, en nuestro día a día, en nuestro paso a paso. Versículo 9 dice, Efesios capítulo 1, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este encabezamiento habla de convergir todas las cosas en Cristo. ¿Por qué? Con esta respuesta vamos a terminar el compartir de este día. ¿Por qué Dios quiere hacer esto? Volvemos a Colosenses. En el capítulo 1 de Colosenses vamos a leer 2 versículos para terminar el compartir de hoy día. El capítulo 1, versículo 19 y capítulo 2, versículo 9. Primero leemos, capítulo 1, versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Por cuanto agradó al Padre Dios que en Cristo Jesús habitase toda la plenitud. Ahora, capítulo 2, versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Cómo nos anima esta palabra? ¿Cómo nos ilumina esta palabra? A volvernos a practicar y a servir a Dios en la iglesia. A servir a Dios, a predicar el Evangelio. Ser encabezado por el Señor. Aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas, para lo cual fuimos escogidos. Gracias a Dios que en Cristo Jesús nosotros tenemos toda la plenitud. Y acá el capítulo 1, versículo 27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Gracias al Señor por la palabra. Gracias al Señor porque esta palabra nos da ánimo, nos da esperanza, nos da paz. Cuando yo tengo la actitud de actuar por la palabra de Dios, de apoyarme en la palabra de Dios, toco en la realidad de la esperanza, de la paz, de la alegría
que el ser humano puede experimentar en esta tierra y en esta vida, que es solamente por medio de Dios y por medio de su palabra. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí, queridos hermanos, queridos amigos, hemos terminado con este tomo. Así que a partir del lunes comenzaremos con el próximo, el tomo nuevo. Que el Señor les bendiga, que sigan teniendo un rico disfrute por medio de la lectura del alimento diario. Hasta la próxima. Jesús es el Señor.